He subido hace un momentito un vídeo de cantidad de movimiento y ahora voy a mandar aquí el vídeo que estaba preparando. Son 3 problemas, un poquillo más larguillo, sobre los problemas 23, 24, 25, cómo se maneja la sumatoria de fuerzas de Newton, principio de acción y reacción. ¿De acuerdo? Vamos con el 23. Vamos a ver. Se arrastra un cajón tirando de él con una cuerda. Normalmente, y yo insisto que este tipo de problemas es conveniente tener siempre un dibujo, se tira con una cuerda que está formando un ángulo de 30 grados, ¿vale? Bien. Una fuerza, vamos a llamarle F, ¿vale? Y aquí, lógicamente, como forma un ángulo, tendríamos la llamada fuerza Fx, que es la responsable de que el cuerpo se desplace hacia la derecha. Además, hay un coeficiente de rozamiento estático, ¿vale? Que en este caso vale 0,3, y un coeficiente de rozamiento dinámico, que vale 0,25. La diferencia que hay entre el coeficiente de rozamiento estático y dinámico es que el estático se utiliza cuando el cuerpo está completamente en reposo y el dinámico cuando empieza ya a moverse, a deslizar. Por eso el estático siempre es un poquito más grande, porque si os fijáis hay que hacer más esfuerzo, más fuerza, empujar más fuerte cuando un objeto está parado, lleva un tiempo parado, y una vez que arranca da la sensación de que cuesta menos trabajo, y eso es efectivamente por lo que el coeficiente de rozamiento dinámico es un poquito más pequeño, ¿de acuerdo? Bien, como hay rozamiento, pues dibujamos aquí una fuerza de rozamiento. Esta fuerza de rozamiento será con el mu estático cuando esté parado y con el mu dinámico cuando esté en movimiento. Bien, pregunta, ¿qué fuerza mínima habrá que hacer para que el cajón deslice? Como me preguntan la fuerza mínima, significa que todavía inicialmente estaba parado. Pero en el apartado A pongo sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Como ¿qué fuerza mínima habrá que aplicar para que el cajón deslice? Es que en ese momento todavía estaba en reposo, no estaba deslizando, por lo tanto igual a 0. ¿Qué fuerzas actúan sobre este cuerpo? Pues hago un inciso, no he dibujado el peso, que siempre está, la normal, lógicamente, y la parte de la fuerza en el eje Y, que es la llamada Fi, ¿vale? ¿De acuerdo? En la normal, la fuerza con que el suelo empuja, la normal, el peso que siempre está, la fuerza con que la Tierra tira del objeto, y luego cuando hay una fuerza que forma un ángulo, pues hay una parte de esa fuerza en el eje Y que intenta que ese cuerpo suba, que no lo hace lógicamente porque está el peso. Pues bien, como yo estoy aplicando ahora, perdón, la sumatoria de la fuerza X igual a 0, pues tendré que Fx menos fuerza de rozamiento estática, ¿vale? Porque está en reposo, va a ser igual a 0. Luego, evidentemente, Fx es igual a fuerza de rozamiento estática. ¿Qué es Fx? En este triangulito que tenéis aquí, el Fx, como veis, es contiguo al ángulo, por lo tanto será cos, luego será F por el coseno de alfa, igual a fuerza de rozamiento estático, pues será mu estático por la normal. ¿Y qué es la normal? Hacemos la normal aquí en este trocito. La normal será sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Igual a 0, ¿por qué? Porque el cuerpo no está botando, el cuerpo está pegado al suelo. Por tanto, las fuerzas que actúan hacia arriba son la N y la Fi, y hacia abajo el peso, y eso tiene que ser igual a 0. Luego la normal en este problema es el peso menos la Fi. Por lo tanto, puedo poner aquí m sub e por, y yo sustituyo la n por su valor, P menos Fi. Ya lo tengo. F por el cos de alfa es igual a mu estático, y ahora peso es mg, y la Fi, lógicamente, si la Fx era F por el coseno, pues la Fi es F por el seno de alfa. ¿Qué me piden? La fuerza mínima. Luego yo lo que tengo que despejar es esta F, pues vamos a hacerlo. Ahora esta F y esta F, que es la misma. Ahora multiplico el coeficiente de rozamiento estático por esta parte del paréntesis y el coeficiente estático por esta parte del paréntesis. Vamos a ello. F coseno de alfa que se queda, igual. Y ahora hacemos mu e por mg y menos mu e por f seno de alfa. Reúno esto, me lo llevo aquí sumando para que todas las f's estén en un lado. Pues será más mu sub e f seno de alfa igual a mu sub e por mg. Y ahora, como la f se repite, la saco factor común.
f factor común, ¿qué letra tengo que, o qué factor tengo que poner aquí para que multiplicado por f me dé f coseno de alfa? Pues coseno de alfa. Más, ¿qué tengo que poner aquí para que multiplicado por f me dé esto? Pues me queda mue por seno de alfa. Pues pongo mue, coeficiente de rozamiento estático, por el seno de alfa. Y eso es igual a mu sub e por mg. Por lo tanto, la fuerza que tengo que aplicar será mu sub e por mg y todo ello partido coseno de alfa más mu sub e por el seno de alfa. Y ya lo único que tengo que hacer es sustituir los valores. Pues vamos a ello. Mu sub e 0,3. Masa 35 kilogramos. Ángulo 30. Pues será 0,3 por 35 por 9,8 por el coseno de, creo que hemos dicho 30, efectivamente, 30 grados más 0,3 por el seno de 30. Con la calculadora y con cuidado, esto sale 0,3 por 35 por 9,8, el numerador sale 102,9 y partido cos de 30 más 0,15, que es 0,3 por el seno de 30. Sale un total de 1,0166, que al dividir 102,9 entre eso que acabamos de hallar, sale un total de 101,27 newtons. Es la fuerza mínima que hay que aplicar para que este cuerpo deslice, ¿de acuerdo? Y ahora, si ejerce una fuerza doble, ¿cuál es la aceleración? El doble de lo que hemos hallado. Pues ahora hago y pongo, voy a hacerle un momentillo aquí para aprovechar, apartado B, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Ahora, como la fuerza es el doble, pues será 2F, ahora sustituyo por su valor, ¿vale? 2F menos la fuerza de rozamiento, ahora dinámica, porque ya están dando, es igual a masa por aceleración. Y ahora hacemos el ejercicio con esto. Por lo tanto, será, vámonos a desarrollarlo, sería 2F menos mu dinámico por la normal igual a masa por aceleración. 2F menos mu dinámico y la normal la misma de antes, pero con 2F. Como veis, la normal que la tengo aquí era P menos FI, pues ahora es P menos 2FI, lógicamente porque la fuerza es el doble, ¿de acuerdo? Igual a M por A. Ya podemos, si queréis, sustituyendo los datos. Como la fuerza que me ha salido ha sido 101,27, hemos redondeado a 101,3, pues será 2. Cuidado que es la FX, ¿eh? No olvidéis que estamos en el eje X, aquí está, ¿veis? Fx menos FRE. Ahora hay que poner 2Fx menos, ¿vale? Mu FRE. Luego serán 2 por F, como era cateto contiguo, coseno de alfa, menos ahora el coeficiente de rozamiento dinámico, que es un poquito más pequeño, aquí lo tenéis, 0,25, pues será menos 0,25, ¿vale? Por el peso, que son 35 por 9,8, menos 2F, ahora sustituyo por el seno de alfa, igual a 35 por la aceleración. Vamos a callar directamente la aceleración. La aceleración sería 2 por 101,3 por el coseno de 30 menos 0,25 por, y ahora hago todo esto, que sería 35 por 9,8, sale un total de 343, menos 2 por 101,3 por el seno de 30, ¿vale? Y eso, todo ello partido 35. Luego la aceleración será igual, y ahora hago esta ristra de números, ¿vale? Sería 2 por 101,3 por el cos de 30, sale un total de 175,45. Menos, y ahora hago primero lo que está en el paréntesis, que sería esto, 2 por 101,3 por el seno de 30, 2 por 101,3 por el seno de 30, y a eso le tengo que restar
343. 343 menos lo que he hecho anteriormente y todo ello por 0,25. Sale un total de 60,42. Con 25. Hago la diferencia, 175,45 menos esa respuesta que tenía antes, entre 35. Y la aceleración que obtengo es de 3,28 metros partido segundo al cuadrado, chispa más, chispa menos. ¿De acuerdo? Así que, ¿veis? Aquí está redondeado 3,3, 3,28, ¿vale? Entonces voy haciendo un ejercicio para que no se haga demasiado largo los vídeos, ¿de acuerdo? Y ahora hago los dos siguientes y lo voy subiendo de uno en uno, ¿vale? Venga, que mis besos para todos.